Muy buen día a todos. Este es el segundo de dos videos sobre el tema del análisis de Clifford, que fue presentado en una escuela de verano para estudiantes de los últimos semestres de la carrera de matemáticas en el CIMBESTAB en México en 2024. El primer video explicaba las partes algebraicas de álgebra de Clifford y en esta parte vamos a ver el análisis. Como repaso de la primera parte, el álgebra de Clifford CLN, donde n es la dimensión del espacio vectorial subyacente con generadores E1, E2 hasta En, tiene las reglas de multiplicación de que cada EI al cuadrado es menos 1, mientras anticonmutan estos mismos generadores, EI por EJ es menos EJ por EI. Hay una identidad multiplicativa E0, luego están los productos de un solo elemento, productos de A2, productos de A3, etcétera, los productos de N-1 elementos básicos y los productos de N elementos. Estos son linealmente independientes y sus combinaciones lineales forman CL de n como espacio vectorial de dimensión 2 a la n, aparte con esta relación de multiplicación. Voy a dar un ejemplo de la multiplicación para ponernos en el tema. Si multiplicamos dos elementos del álgebra de Clifford, cada uno es una combinación de coeficientes reales por los elementos básicos y sus productos, tenemos que multiplicar el primer elemento, en este caso x0, por todos los elementos de la derecha, x0 por y0, x0 por y1, e1, x0 por y1, e2, etc. E1, e2 es una abreviatura de E1 por E2, etcétera, etcétera. Habiendo hecho esta multiplicación por x0, también multiplicamos por la izquierda todos los elementos por x1 y e1, así obtenemos x1 por y0 veces e1, x1 y y1 multiplicado por e1, e1, x1 y2 por e1, e2 y así sucesivamente. Ya habiendo obtenido todos estos productos, los agrupamos, los que son puramente escalares, por ejemplo, x0, y0, y luego x1, y1 está multiplicado por e1 al cuadrado, que es menos 1, lo cual nos da menos x1, y1, va a aparecer menos x2, y2 y muchas otras cosas. Y así también agrupamos todo lo que tenga e1. Hay varias combinaciones que van a aparecer, E2, E1, E2 y todo lo demás. Esta es la multiplicación en el álgebra de Clifford que explicamos en el video anterior. Ahora introducimos algo nuevo que es de cálculo diferencial. Vamos a tomar las derivadas parciales con respecto a las variables x, y. Multiplicamos cada uno formalmente por EI y esta suma le voy a llamar de barra. Parcial barra, algo así se puede llamar. Tiene la derivada parcial con respecto a x0 y todas las derivadas de x1, x2, etc. Y sin la barra se obtiene usando la EI barra, es decir, tenemos la derivada parcial con respecto a x0 y restamos la suma de las derivadas parciales de las respectivas variables x, y por los elementos básicos y del álgebra de Clifford. Estas operaciones de barra y de sin la barra se pueden aplicar por la izquierda o igual por la derecha a funciones que toman valores en el álgebra de Clifford. Entonces, una función que toma valores en el álgebra de Clifford varía de la variable x y tiene sus componentes en cada una de las combinaciones E1 por E2, por E3, por lo que sea. La definición de la multiplicación formalmente es como se da aquí. Se tienen las EIs, las derivadas parciales explicadas a la f. Entonces, igual que en el ejemplo que acabo de dar de multiplicación de x por y, se tiene que manejar todas las combinaciones de EIs aquí por EAs y calcular sus signos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un ejemplo, aclarando que la x que estamos manejando es un elemento de R a la n más 1, tiene x0 igual que x1 hasta xn. Lo pensamos como un paravector, x0 más x1 y 1, etc. Un paravector, recuerden, tiene una parte vectorial, pero también puede tener una parte escalar. Entonces voy a aplicar de barra a esta función x0 al cuadrado, x2 por e1, 2x1 por e1, por e0, perdón, 2x1 por e1, x0 más x1 al cuadrado por e2. Entonces hacemos exactamente como el otro ejemplo de multiplicación. Escribimos de forma completa las dos cosas que hay que multiplicar. Luego, el primer elemento es parcial con respecto a x0. Se tiene que aplicar a todos sus elementos a la derecha. Aplicado x0 al cuadrado, dado 2x0, 2x1 no depende de x0, y x0 más x1 al cuadrado, x0
no depende de x1, pero x1 al cuadrado nos da un, perdón, parcial con respecto a x0 es 1 y x1 al cuadrado no depende de x0. Esto nos da el primer renglón. El segundo se encuentra aplicando parcial con respecto a x1 a todos los elementos, pero se tiene que multiplicar por la izquierda por e1, y en la tercera se toman los derivados con respecto a x2 y se multiplica por la izquierda a e2. Habiendo hecho todos estos, pues aparece, por ejemplo, e1 por e1, que va a dar un signo de menos, y así encontramos la aplicación del operador a la función. Esto se relaciona con el operador laplaciano, muy bien conocido. El laplaciano es la suma de todas las segundas derivadas con respecto a las diferentes variables, y a una función que tenga dos derivadas continuas, cuya laplaciano es 0, se llama una función armónica. Ahora voy a demostrar, para que tengamos otro ejemplo del manejo del álgebra aplicado a estos operadores diferenciales, que la d barra aplicada después de la d o la d aplicada después de la b barra produce el laplaciano. Es una cosa interesante porque si tomo como ejemplo una función escalar valuada, si aplico d barra, obtengo una función para vector valuada. Es decir, esta operación nos va a sacar del mundo de las funciones escalar valuadas, pero aplicando luego d por la izquierda a este resultado, va a haber una cancelación y veremos esta fórmula. Es muy parecido a lo que se tiene en variable real o variable compleja, de a más b por a menos b es a cuadrado menos b cuadrado. Pero los signos, como veremos, funcionan un poco diferente. Tenemos que recordar que las funciones de clase C2 admiten que tomar la derivada parcial con respecto a una variable y luego otra, no importa el orden en que se toman las dos derivadas. Entonces, si vamos a aplicar d después de d barra, escribo que es el operador d y luego escribo la d barra. Tenemos el primer término por el primer término, es la derivada con respecto a x0 dos veces. La primera con respecto a la última, tenemos una derivada con respecto a e0 sumado con todas las derivadas de x1 a xn, llámese xj, multiplicado por los respectivos ej. El último o el segundo del lado izquierdo por el primero a la derecha da una sumatoria similar, y finalmente tenemos el producto de dos sumatorias. Voy a dejar este producto de dos sumatorias para la siguiente, después de notar que estos dos primeros son idénticos uno restado del otro, entonces los que están en color rojo se cancelan. Tenemos la segunda derivada con x, con respecto a x0, y ahora evaluamos la combinación de las dos, el producto de las dos sumatorias. Esto se puede considerar como la suma sobre i y j en dos casos, donde j es igual a i y donde j es distinto de i. Cuando j es igual a i es la segunda derivada con respecto a xi, y ei por ei es ei al cuadrado. Pero ei al cuadrado es menos 1 y el signo de menos con que empezamos se cancela y tenemos simplemente la suma de las segundas derivadas. La suma, por otra parte, cuando i es distinto de j, se divide en dos partes donde i es menor que j y es mayor que j. Debido a la observación de que no importa el orden en que se toman las derivadas, tenemos los mismos coeficientes. ei por ij es menos ej por ei. Entonces, reescribiendo los símbolos, tenemos que las partes verdes se cancelan y lo que se queda es precisamente el laplaciano. Bien, ahora introducimos un nombre para las funciones que d barra envía al cero. Se llaman funciones monogénicas por la izquierda. También hay monogénica por la izquierda. Por la derecha, si digo f y después aplicando el operador de barra. Vamos a tomar una ilustración, la función que tengo escrito aquí. Vamos a aplicar el operador de barra, escribiendo este operador a la izquierda, la función a la derecha. Tenemos ahora la respuesta escrita de una forma un poco diferente de lo que hice antes. Es decir, ya recolecté todos los escalares que se obtienen parcial 0 por un escalar, se obtiene por parcial 1 por algo por E1, pero con un signo de menos, y parcial 2 por algo con E2 por E2, que va a dar otro signo de menos, que es el menos 2x0 y el menos 2x0. Aquí, las partes que tienen E1 están agrupadas y E2, y también E1 por E2. Entonces, cada uno de estos suma 0,
Y tenemos entonces 4 ecuaciones que resultaron dar 0. En general, decir que df es 0 es un sistema de n más 1 ecuaciones en derivadas parciales simultáneas. Ahora, los elementos o las componentes de una función monogénica siempre son funciones armónicas. Esto viene también de la factorización del operador laplaciano. Es decir, la laplaciano aplicado a f es d aplicado a d barra de f, pero si d barra de f es 0, y entonces la laplaciana de f es 0. Y como la laplaciana es un operador escalar, cuando lo aplico a una sumatoria, es como aplicar si átomos los sumandos por separado. Esto de laplaciano de FA no lleva ningunos es de la álgebra de Clifford, y por lo tanto, cada uno de los coeficientes es 0 porque los EAs son linealmente dependientes, considerando a la álgebra de Clifford como un espacio vectorial. Entonces, las funciones monogénicas son una clase de funciones que uno quisiera estudiar, a ver si se parecen a las funciones de variable compleja. En algunas cosas no son lo mismo, porque aunque la suma de dos funciones monogénicas es monogénica, el producto de dos monogénicas no tiene que ser monogénico. La función identidad no es monogénica. Aquí tengo el cálculo que verifica esta afirmación. Pero hay unas relaciones entre las funciones monogénicas que se forman paralelos con la variable compleja, y eso forma lo que se llama el análisis de Clifford. Entonces, lo primero es que si empiezo con una función armónica, aplico el operador D, obtengo una función monogénica. Si la h con que empecé es real valuada, me va a dar una función monogénica para vector valuada. Y la demostración es casi lo mismo que hemos visto. D barra de f es por definición D barra de D de h, y como h es armónica, su laplaciano es 0. Ahora vamos a ver cómo imitar las series de potencias de la variable compleja por medio de las variables de Fourier, que comúnmente se llaman ZI. ZI es XI menos X0 veces EI. Es una función para vector valuada. Para esto I no es 0, I solo va de 1 a n. Y hay varias fórmulas que no voy a verificar porque son muy complicadas, pero la diferencial de una función se puede expresar en términos de las derivadas parciales, las variables de Fourier, y también la d barra que se usa para definir las funciones monogénicas. A veces se llama el operador de Fourier o el operador de Cauchy-Riemann. Entonces, las dzi son pues dxi menos dx0 veces ei. Ahora, cuando f es una función monogénica, esta parte de la d barra de f va a ser 0, y tenemos su diferencial expresado en términos de las variables de Fourier. Con esto se puede probar unas cosas muy interesantes. Vamos a describir muy brevemente qué son los polinomios de Fourier. Considero un producto de variables de Fourier de la forma z1 a una potencia k1, z2 a k2, hasta zn a la potencia kn. Y voy a escribir esto para abreviar z al k flecha o vector k, que es k1, k2 hasta kn. Estas son funciones de x, y estos desafortunadamente casi nunca son monogénicos. Pero si lo escribo de forma extendida, es z1 por z1, k1 veces, z1 por z2 por z2, k2 veces, z3, k3 veces, hasta zn, kn veces. Y escribo J1 en lugar de 1, J2 en lugar de 1, hasta JK1 en lugar de 1, y el siguiente será JK1 más 1 es 2. Simbólicamente se puede expresar de esta forma por medio de un vector muy largo, J1, J2, hasta K1 más K2 más K3 hasta Kn. Entonces, este es un polinomio homogéneo que si permuto las J de todas las K1 más K2 más Kn factorial veces, todas las permutaciones de esto, sumo a todas estas permutaciones. Si quiero, puedo dividir por cuántas son, no importa. Me da un polinomio homogéneo PK que resulta ser monogénico, que es el polinomio de Fourier. Muy bien. Entonces, estos polinomios de Fourier son muy importantes porque sirven para definir las series de potencias de Fourier. Es decir, cualquier función f monogénica por la izquierda en una bola centrada en el origen de algún radio R. Entonces, formamos
a una serie de potencias de Fourier. No voy a decir cómo se calculan los coeficientes, pero para cada grado m de 0 al infinito, se toman todos los polinomios de Fourier de ese grado m y se multiplica cada uno por el coeficiente correspondiente y se obtiene la serie que da la función. Es convergente dentro de este disco, absolutamente uniformemente convergente en discos más pequeños. Y la idea detrás de esto es si aplico d barra a esta sumatoria, se puede aplicar la d barra atravesando las sumatorias y luego como los polinomios de Fourier son monogénicos, cada uno da 0. Y esto explica por qué tengo que multiplicar acá por la derecha, porque si lo hiciera por la izquierda, esto no se podría hacer. Vamos a avanzar a unos resultados más interesantes sobre las funciones monogénicas. Primero, el teorema de Gauss, que es algo que se aplica a funciones diferenciables arbitrarias en un dominio acotado con fuera suave de conectividad finita, que nada más quiere decir que omega es un dominio en Rn más 1, más o menos de los dominios que tú podrías pintar si tuvieras un lápiz de dimensión n más 1. Y en la frontera, en cada punto hay un vector normal. Tomamos el vector normal unitario que apunta al exterior en el punto X. Y luego para las dos funciones f y g diferenciables dentro del dominio y continuas hasta la frontera, se integró sobre la frontera f por el vector normal por g con respecto al elemento de área. Es lo mismo que integrar sobre el volumen del interior de omega a f con d barra aplicado a la derecha, pero multiplicando esto por la izquierda de g y el correspondiente producto f por d barra de g. Y esto da dos formas de obtener el mismo número de Clifford. De una parte por una integral sobre la frontera y por otra parte una integral sobre el interior. Si f es monogénica por la derecha y g es monogénica por la izquierda, estos factores son 0 y tenemos el teorema de Cauchy aplicable a funciones monogénicas, que es la integral sobre la frontera de f por el vector normal por g, todo multiplicado por medio del álgebra de Clifford va a dar 0. Muy bien. El núcleo de Cauchy es una función particular, es x barra entre el valor de x a la potencia n más 1, entre una constante que es el área de la n esfera. Y podemos ver muy fácilmente que n es una función monogénica por la izquierda y por la derecha, porque si tomo el operador d aplicado a valor absoluto de x a la n más 1, un cálculo muy sencillo es que es precisamente lo que definí como en, salvo por un factor de dividir por n más 1. Entonces, aplicando d barra a en, aparte de las constantes, es d barra de 1 entre el valor absoluto de x a la n menos 1, es decir, es el laplaciano de algo que es muy fácil verificar que es una función armónica. Algunos la conocen como la solución fundamental del laplaciano en Rn. Entonces, esto quiere decir que en es una función monogénica. Pues por la izquierda y por la derecha se hace de la misma manera. Con este núcleo de Cauchy podemos definir el operador de Cauchy. Significa tomamos una función f, le multiplicamos a la izquierda por el vector normal en la frontera y luego del núcleo de Cauchy aplicada a la diferencia de la variable de integración menos el valor de x que queremos considerar. Este es el operador de Cauchy. Cualquier función continua en la frontera, de hecho integrable en la frontera, produce aquí una función monogénica y es simplemente cuestión de pasar la derivada de barra desde afuera de la integral hasta dentro de la integral. Pero esta derivada es con respecto a la variable x. Pongo aquí una x para señalarlo. Y como el en es monogénica, te va a dar 0. Y así se ve que el operador de Cauchy manda lo que sea aplicable a funciones monogénicas. De manera similar se verifica la fórmula integral de Cauchy. Bueno, no les voy a mentir, para probarlo necesitamos saber eso de las variables y funciones de polinomios de Fourier, pero se demuestra de forma muy análoga a lo que se hace en variable compleja. Si tú conoces los valores de f en la frontera de omega, y si f es monogénica, entonces aplicamos el operador de Cauchy y nos da el valor de f en cualquier punto que uno quiere en el interior. Es decir, el operador de Cauchy aplicada a la restricción a la frontera de una función da los valores en el interior.
Entonces, toda función monogénica está determinada por sus valores en la frontera, igual que pasa en variable compleja. Entonces, con estos resultados se puede demostrar que las funciones monogénicas sí satisfacen muchas propiedades análogas a las propiedades de funciones de variable compleja. Un ejemplo es si una sucesión de funciones monogénicas converge uniformemente a alguna función, entonces la función límite también es monogénica. Voy a terminar con la aplicación a la física. Las ecuaciones de Maxwell. Tenemos dos campos vectoriales, E y H. La divergencia es cero y la rotacional de E se expresa en términos de H y la rotacional de H se expresa en términos de E. En estas expresiones hay varias constantes positivas, la permitividad, la permeabilidad, etc. Y en estas ecuaciones, E y H son campos vectoriales complejos. Es decir, E y H son un campo real, parte real, y un campo real, parte imaginaria. Eso es necesario porque en estas ecuaciones aparece un factor número complejo I. Entonces, si H fuera real, pues E saldría complejo y viceversa. Y normalmente van a ser una combinación de una parte real y una parte imaginaria. Esa es una forma muy elegante de expresar las ecuaciones de Maxwell. Ahora vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones de Maxwell usando lo que se llaman los cuaternios complejos. Recordemos que de la plática anterior, que los cuaternios son CL2, donde I es E1, J es E2, y K es de E1 por E2. Y I, J y K anticonmutan, tienen una relación de multiplicación entre sí y sus cuadrados son -1. Ahora, los cuaternios complejos es otra cosa. H de C es cuando los coeficientes A0, A1, A2 y A3, en lugar de reales, como en el álgebra de Clifford, ahora son complejos. En los cuaternios complejos hay divisores de cero. Entonces, tenemos una I en los cuaternios y una I en los números complejos. Y esta combinación, uno más una de las i's por la otra, de las i's y con menos, son dos elementos que su producto es cero. Realmente no voy a usar ese hecho, pero es quizás importante saber algo del álgebra en que estamos trabajando. Entonces voy a usar x1, x2, x3, como los físicos representan vectores en R3, en lugar de x0, x1, x2, como habíamos mencionado. Antes hacemos este ajuste de notación, entonces el operador va a ser parcial con respecto a x1 veces i, parcial con respecto a x2 veces j, parcial con respecto a x3 veces k, y lo vamos a usar esto en lugar de la d barra. Hay unos cambios de signos por ahí, pero nada fatal. Le voy a decir que f es monogénica cuando este operador, que a veces llaman operador de Dirac, aplicado a f es cero. Ahora, sin demostrar cómo o por qué, hay unos operadores integrales que convierten soluciones de una ecuación en soluciones de otra ecuación diferencial. Dado un número lambda, hay un operador t lambda que envía soluciones de flecha f igual a 0 a soluciones de flecha más lambda, por g es igual a 0. Es decir, si f es monogénica, defino g como este operador aplicado a f, se obtiene que g es, si quieres, podemos llamarle lambda monogénica o algo así. Se convierte en un espacio de funciones en otro espacio de funciones. Pero conocemos todas las funciones monogénicas. Bueno, es un decir, pero por ejemplo, en una bola, las funciones monogénicas son las series en potencias de Fourier. En ese sentido, conocemos a todas las funciones monogénicas. Podemos aplicar este operador y conocer todas las funciones lambda monogénicas. ¿De qué sirve eso? Voy a usar dos valores de lambda que se obtienen con la permisividad y permeabilidad y los otros factores que describen la situación física de las ecuaciones de Maxwell. Les llamo lambda más y lambda menos. Estos van a dar dos operadores t lambda más y t lambda menos, pero ya escribo solamente t más y t menos. Ahora, si ustedes me dan dos funciones monogénicas, f1, f más y f menos, entonces se puede verificar que aplicando el operador t más a f más y t menos a f menos, y sumando estos dos resultados, multiplicando por una constante y llamándole e, y restando, multiplicando por otra constante y llamándole h, voy a obtener dos campos vectoriales complejos que forman una solución a las ecuaciones de Maxwell. Y todas las soluciones a las ecuaciones de Maxwell son pues esencialmente series en soluciones de esta forma. Y
Entonces tomo todos los coeficientes que me dan series de potencias convergentes en los polinomios de Fourier, aplico este operador y me dan la solución de los campos, de las soluciones de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, este es tan solo uno entre muchos ejemplos del análisis de Clifford para el estudio de ecuaciones de física matemática. Es un tema fascinante y pues es todo lo que quería decir en esta plática. Muchas gracias.